Bueno, ahora ya que estudiamos las propiedades generales de los tres estados de la materia, vamos a poder describir lo que son los diagramas de fases de sustancias puras. El diagrama de fases es un gráfico que representa temperaturas y presiones a las que las diferentes fases están en equilibrio con las demás. Tiene en el eje de las X la presión y en el eje de las Y la temperatura. Y va a tener tres líneas muy importantes que van a marcar las diferencias entre los estados. Cada línea va a expresar las presiones y las temperaturas a las que dos fases, las que están adyacentes, están en el equilibrio. Por ejemplo, esta primera línea, vamos a empezar con este punto. Acá hay tres líneas, ¿no? Esta, la roja, la azul y la verde. Bueno, estas tres líneas confluyen acá en este punto que se llama punto triple. En ese punto, las tres fases están en equilibrio, o sea, el sólido, el líquido y el gas. Las tres están en equilibrio y ese punto, por supuesto, es diferente para las distintas sustancias, ¿no? Este es un diagrama genérico. Bien, esta línea, que es la línea azul, representa el equilibrio líquido-sólido. Por eso, de este lado, cualquier situación de presión y temperatura va a significar que la sustancia está en el estado sólido. De este lado, la sustancia va a estar en estado líquido, pero en esta línea va a estar en equilibrio sólido-líquido. Por lo tanto, ¿qué son cualquier punto de esta línea? Son puntos de congelación o puntos de fusión, como los querramos llamar. Si vamos de sólido a líquido lo llamamos fusión, si vamos de líquido a sólido lo llamamos congelación. Cualquiera de ellos es un punto de congelación o de fusión, ¿sí? Y separa dos estados adyacentes, el sólido del líquido. Bien, esta línea roja, que va desde el punto triple hacia arriba, es una línea que representa el equilibrio líquido-vapor o líquido-gas. Cualquier condición, presión y temperatura que caiga en esta zona significará que la sustancia está líquida. Cualquier combinación, presión y temperatura que caiga en esta zona significará que la sustancia está gaseosa. Cualquier combinación, presión, temperatura que caiga en esta línea roja significará que estamos en presencia de un punto de ebullición. Si lo miramos desde el líquido al gas, diremos ebullición o vaporización. Si lo miramos desde el gas al líquido, lo llamaremos condensación. Fuera de estas líneas, solamente la sustancia puede estar en un único estado. Por último, esta línea verde de acá, lo que marca es la diferencia entre el estado sólido y el estado de gas o el estado de vapor. Por lo tanto, cualquier punto de esta línea es un punto de sublimación o en todo caso de deposición cuando vamos de gas a sólido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros esto lo trasladamos a una sustancia cualquiera? Bueno, es importante acá, antes de pasar al siguiente, es importante marcar la inclinación que tiene esta línea. Esta línea es la que divide el estado sólido del estado líquido. Los diagramas de fases de la mayoría de las sustancias tienen esta línea levemente inclinada hacia la derecha respecto a una vertical que nosotros podríamos, si yo trazara una vertical acá, esta línea tiene una leve inclinación hacia la derecha. La mayoría de las sustancias tienen este tipo de diagramas de fases con esta línea inclinada hacia la derecha. En una sustancia pura, siempre un aumento de presión en las cercanías del equilibrio, es decir, de esta línea de equilibrio, nos va a llevar a la formación de una fase más densa. Entonces, en la mayoría de las sustancias, la fase más densa, ¿cuál es? Si yo de acá, por ejemplo, me muevo hacia arriba. El sólido. En la mayoría de las sustancias, la fase más densa es el sólido. Entonces, la mayoría de las sustancias tienen esta línea levemente inclinada hacia la derecha. ¿Qué pasa en el caso del agua? Pasa lo inverso.
la línea sólido-líquido, que es esta, se inclina hacia la izquierda, porque en este caso un aumento de presión favorece la formación de un estado más denso y resulta que en el caso del agua el estado más denso es el líquido. Favorece la formación del líquido. Bueno, acá tenemos un diagrama de fases para el agua, donde tenemos acá estado líquido, acá estado sólido y acá estado de vapor. Acá tenemos el punto triple, que en el caso del agua es igual a 0,01 en cuanto a la temperatura y presión es 0,06 atmósferas, que en milímetros de mercurio más o menos es 4,6 milímetros de mercurio. Y además, otra cosa que podemos ver en el caso del diagrama del agua es el punto crítico, que para el agua es 374 la temperatura crítica y 218 atmósferas de presión, que es un valor altísimo, para la presión crítica. El punto crítico, como se ve, es el punto donde termina la línea de equilibrio líquido-vapor. ¿Qué dijimos que era el punto crítico o la temperatura crítica en principio? Una temperatura por encima de la cual, o sea, cualquier cosa hacia la derecha, por encima de la cual es imposible licuar a la sustancia. Es imposible tenerla líquida. Entonces, cualquier punto en esta zona va a ser un punto en el cual la sustancia va a estar como gas, o la vamos a llamar fluido supercrítico. Creo que sí, perdón, acá en el anterior se vio y no lo había marcado. Como vemos en este gráfico genérico, esta línea, que es la línea de equilibrio líquido-gas, termina en un punto, este punto C, que es el punto crítico, que va a tener una temperatura crítica, característica para cada sustancia, y una presión crítica. Cualquier temperatura por encima de la temperatura crítica hará que la sustancia se transforme en un fluido que se llama fluido supercrítico, que es como un gas. Bien, entonces volvamos al gráfico del agua. Entonces en el agua tenemos cualquier combinación presión-temperatura que caiga en esta zona significará que el agua está líquida. Cualquier combinación presión-temperatura que caiga en esta zona significará que estará sólida, como hielo. Y cualquier combinación presión-temperatura que caiga en esta zona diremos que el agua está en estado de vapor. Cualquier punto de esta línea va a ser un punto de ebullición. Cualquier punto de esta línea va a ser un punto de congelación y cualquier punto de esta línea va a ser un punto de sublimación. O sea, si una combinación presión-temperatura cae en las líneas, va a ser un punto de equilibrio, ya sea un equilibrio líquido-vapor, un equilibrio sólido-líquido o un equilibrio sólido-vapor. Bien. ¿Qué otra cosa es interesante marcar en el gráfico del agua? Dijimos en el anterior que prácticamente la mayoría de las sustancias tienen la línea de sólido-líquido inclinada hacia la derecha. ¿Respecto a quién? A una especie de vertical imaginaria que yo podría trazar acá. Y eso es así porque cuando aumentamos la presión en las cercanías del punto de congelación de la sustancia y aumentamos la presión, vamos a entrar en un estado más denso. ¿Qué pasa en el caso del agua? El estado más denso es el líquido, no el sólido, como sí ocurre en la mayoría de las sustancias. Entonces, si yo aumentara la presión acá, me estoy metiendo en el estado líquido, que es más denso que el sólido. Recuerden que el agua en forma sólida flota sobre el agua líquida. Por eso, digamos, esta característica es muy importante. Esto lo solemos preguntar en los exámenes finales. Digamos, ¿por qué la inclinación de esta línea en el diagrama de fases del agua? O sea, preguntamos diagrama de fases normalmente. ¿Qué otra cosa es interesante mostrar acá? Bien, acá tenemos este pasaje, ¿sí? Que, digamos, yo quiero mostrarlo porque es algo que ocurre habitualmente, incluso ocurre acá en la zona donde nosotros vivimos,
que es una zona bastante seca y fría. Nosotros podríamos estar acá en un día de baja humedad, por lo tanto tenemos una presión de vapor de agua muy baja, quiere decir que hay muy poca agua en el ambiente, y estamos a una baja temperatura también, y a la noche, por ejemplo, se enfría mucho más el ambiente, hasta bajar la temperatura de 0 grados centígrados, y entonces fijen lo que pasa. ¿Dónde nos metemos nosotros? En la zona de sólido. Entonces al día siguiente, cuando nos levantamos y abrimos la ventana o salimos, ¿qué es lo que vemos? Vemos escarcha. Vemos escarcha sobre los autos, vemos escarcha sobre el pasto. Y esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa si en realidad es algo parecido? Nos pasa, pero en un día más cálido y con más humedad. ¿Sí? Si bien a la noche vuelve a bajar la temperatura, o sea, nos estamos moviendo de una temperatura más alta a una temperatura inferior, ¿dónde entramos? Entramos en la fase líquida. Entonces, ese agua que estaba en el ambiente se transforma ¿en qué? En rocío, en gotitas de agua que van a estar pegadas en las hojas, en los autos, etc. Y por último, otra situación importante para mirar es esto que estábamos hablando hace un ratito, que cuando nosotros aumentamos la presión sobre la zona de equilibrio sólido-líquido, nos movemos hacia la zona, digamos, hacia el estado, mejor dicho, de mayor densidad. El estado de mayor densidad, en este caso, siempre es el agua líquida con respecto al sólido. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa en el patinaje sobre hielo, chicos. En el patinaje sobre hielo, el patinador, digamos, tiene unos patines muy especiales que tienen un filo, es como una especie de cuchilla que hay en el patín. ¿Y eso para qué es? Para generar una alta presión. Recuerden, cuando empezamos con el capítulo de gases y vimos presión, presión era una relación entre fuerza y superficie. La superficie estaba en el denominador. Si la superficie es muy pequeña, el peso de un patinador de 60 kilos, por ejemplo, genera una presión de 500 atmósferas, o sea, una presión altísima. Entonces eso hace que el hielo se transforme en líquido por donde va pasando el patinador, y eso es lo que permite que el patín se deslice. Justamente eso es lo que permite deslizar a la persona que patina, que mientras está deslizándose, lo que está haciendo es fundiendo agua, pero simplemente por este proceso, porque se está aumentando la presión continuamente sobre esa zona de equilibrio. Bueno, esto es muy interesante. Incluso otra cosa interesante del agua y que tiene que ver con esto, con que justamente el hielo flote, es el hecho de que debido a eso, por ejemplo, los lagos o los ríos que se congelan en lugares muy fríos, no se congelan totalmente, se congela una capa superficial que permite la vida subacuática. O sea, si no todo moriría, digamos, en el invierno cuando se congelan los lagos. Y esto tiene mucho que ver justamente con la estructura del hielo. Como el hielo es menos denso que el agua, al principio, cuando el agua se enfría, no se lo tiene que imaginar, ¿no? Cuando el agua se enfría, se empieza a enfriar en la superficie, ¿verdad? Bien. A medida que se enfría el agua se pone más densa. Entonces esa agua fría se empieza a ir hacia abajo. Y entonces sube un agua que está más caliente y se vuelve a enfriar y se genera como una especie de convección, es decir, un movimiento circular de arriba hacia abajo que hace modificar la posición del agua en función de la temperatura que va adquiriendo y porque va cambiando su densidad. ¿Hasta cuándo pasa eso? Hasta que el agua llega a 1 grado centígrado. Cuando el agua llega a 1 grado centígrados es donde tiene la mayor densidad. Esa es la única temperatura en la cual la densidad del agua es 1. Entonces, cuando toda esa masa de agua está a 4 grados, la densidad es 1. Perdón, dije 1 grado, pero es a 4.
En ese caso, entonces, la densidad es 1. A medida que seguimos enfriando, que se sigue enfriando el ambiente, la densidad empieza a bajar, que eso es, digamos, lo que empieza a pasar en el agua, porque empieza a modificarse la distancia entre las moléculas, la distancia intermolecular. Y entonces la densidad baja. Y entonces ahora el agua de la superficie ya no se mueve, porque justamente está más fría y está menos densa, se queda ahí, hasta que empieza a congelarse. Y entonces empieza a congelarse ahí en la superficie y como el hielo por su estructura sólida que tiene tantos huecos flota, porque justamente se va haciendo menos denso, se va formando ahí arriba la capa de hielo, no baja y la transmisión de temperatura es mucho más lenta, además, en el caso del hielo que el líquido, entonces se va congelando muy lentamente. Y va quedando una capa en la superficie, pero por debajo queda agua en forma líquida que sigue permitiendo la vida de un montón de organismos, ¿no es cierto?, biológicos que subsisten a bajas temperaturas en el agua que por supuesto permanece líquida. Bueno, eso también es importante verlo y hasta tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que es el diagrama de fases. Veamos otro diagrama, el último, que es el diagrama de fases de otra sustancia muy especial, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene un diagrama de fases con la línea inclinada hacia la derecha, como la mayoría de las sustancias. Entonces tengo un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. ¿Qué característica tiene el dióxido de carbono? Que su punto triple, este sería el punto donde tenemos los tres estados, está a una presión muy alta, está a una presión de 5 atmósferas, mientras que 1 es la presión atmosférica. Quiere decir que estamos, cuando tenemos dióxido de carbono a presión atmosférica y por ejemplo a 20 grados, por decir un valor, lo tenemos acá. Si nosotros tomamos uno de esos trozos de dióxido de carbono sólido, entonces, ¿qué le va a estar pasando continuamente cuando lo colocamos a temperatura ambiente? Va a estar pasando de sólido a gas, va a estar sublimando continuamente el dióxido de carbono, porque está a esta presión, a presión de una atmósfera. Entonces nos estamos moviendo en este sector. Otra característica muy importante que tiene, y por eso se llama hielo seco, ¿no? Porque pasa directamente de sólido a gas, no pasa por el líquido, entonces se lo conoce como el famoso hielo seco. Otra cosa importante que tiene el dióxido de carbono es la temperatura crítica. Fíjense la temperatura crítica que tiene, 31 grados nada más. Quiere decir que por encima de esa temperatura nosotros lo vamos a tener siempre como fluido supercrítico. Entonces, tiene muchas utilidades el dióxido de carbono porque es un buen disolvente de muchas sustancias y se lo va a usar, por ejemplo, para separar distintas sustancias que se disuelvan en él. Una aplicación en alimentos interesante es que se lo utiliza, por ejemplo, para separar la cafeína del café, para hacer café descafeinado. Ya que el dióxido de carbono puede disolver perfectamente a la cafeína, se somete el café a la acción de un fluido supercrítico en base a dióxido de carbono. Ese fluido supercrítico, que en definitiva es un gas, extrae a la cafeína y no deja residuos, porque el gas, el dióxido de carbono, se evapora. Así que, bueno, estas son todas cosas que nosotros podemos mirar y ver en un diagrama de fase. Hay algunos ejercicios en los cuales justamente sobre un diagrama de fase se pregunta, bueno, ¿qué pasa si dada un sistema baja la temperatura, aumenta la presión, etcétera? Entonces uno tiene que mirar el diagrama de fase y decir, bueno, la sustancia pasa del estado líquido al estado sólido, del estado sólido al estado gaseoso. Bueno, eso se ve. Hay para practicar sobre este tipo de diagramas de fases.